No las necesitamos. Muy buenas noches, estimados estudiantes, amada familia en Cristo Jesús, ¿cómo me les va? ¿Qué tal? Saludos para todos. Pastor, buenas noches. Dios le bendiga a usted, a Buenas todos los pastores, noches. hermanos. Dios le bendiga grandemente. Pastor, de una Amén, amén, sierva de Dios, amén, bendiciones. Pues qué bueno tenerlos por aquí. Casi que no logramos entrar hoy, bendito Dios, pero bueno, ya estamos aquí listos para comenzar la clase. Entonces, como el tiempo nos apremia, vamos a orar, hermano Alexander. Por favor, Alexander Rodríguez, si pudiese orar por nosotros para comenzar esta clase, por favor. Amén, pastor. Vamos a orar. Amén. Amado Señor, creador de los cielos y de la tierra, Señor, te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo que todo proviene de ti, Señor, que tú eres el que nos da la oportunidad, Señor, de la vida, de tu amor, de tu misericordia, Señor, y la oportunidad, Señor, de seguir, Señor, aprendiendo, Señor, conociéndote más con tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por nuestro pastor, por todos tus siervos, todos los pastores, por todos los hermanos, Señor. Gracias, Señor, por este Padre diplomado, Señor, de Bibliología 2, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia, todo lo que tú nos das y todas tus ricas bendiciones, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Danos revelación de tu palabra, sabiduría, entendimiento, Señor, para entender las escrituras, Señor, y seguir adelante en el conocimiento tuyo. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén. Amén y amén, Jesús. Listo, mis hermanos. Bueno, espero que los que están en sala aquí tengan la oportunidad de escucharme súper bien y que podamos hacer un excelente recorrido hoy por la vida de Agustín de Hipona. Entonces me gustaría saber si me están escuchando fuerte y claro, porque hoy nuevamente tenemos una clase muy maravillosa. Entonces los Amén, escucho. amén, pastor, se escucha bien. Perfecto. ¿Quién más por acá? Alexander Carvajal, Aida, Orlando, ¿cómo nos escucha? Amén, pastor. Perfecto y ¿Bien? claro. Perfecto, listo.
Nos fuimos. Señoras y señores, les presento hoy a San Agustín de Hipona, siglo cuarto y finales del siglo cuarto, finales y principios del siglo quinto. Finales del siglo cuarto, principios del siglo quinto. ¿Quién era Agustín? Les voy a hablar de un hombre llamado San Agustín de Hipona, que finalmente es el nombre católico que se le da a él, pero vamos a mirar realmente cuál era su nombre, dónde nació y qué fue lo que hizo este hombre. Agustín nace en el 354 después de Cristo hasta el 430. Ya vamos llegando al año 500, bendito sea Dios, y bueno, lo que sí. Agustín es el hijo más distinguido de la antigua iglesia. Era grande de corazón y grande de mente, porque era grande de corazón, era también grande en fe, en amor y en la humildad. A consecuencia de ello ha sido por los siglos el teólogo más influyente de la iglesia. Y estamos hablando aquí, Iglesia Católica. Concluiremos este capítulo biográfico con un bosquejo de su vida y algunas consideraciones sobre sus escritos e influencia. ¿Cómo fueron los primeros años de San Agustín de Hipona? Realmente su nombre original es Aurelio Agustino y se conoce en la historia como Agustín o San Agustín. Nace en Tagaste, una pequeña ciudad de África del Norte, cerca de la ciudad de Hipona. Su padre era pagano, el hombre que finalmente en el 371 muere, pero antes de su muerte, este hombre logra bautizarse. Y su señora madre, llamada Mónica, una mujer piadosa, de fe cristiana, que con constante amor, buscadora de un interés espiritual muy importante, es la que influye en su hijo, San Agustín. Y Agustín, pues, como lo podríamos mirar, fue un hombre sujeto a muchas pasiones, que aunque asistía a la iglesia, era catecúmeno, que se preparaba para una vida santa en Dios, finalmente no se convirtió en los primeros tiempos. Dice que vivía con una joven sin casarse. Realmente tuvieron un hijo llamado Adeodato, que significa dado por Dios. Entonces, dejemos claro que Agustín era una persona que no se había casado, buscadora de Dios, pero sin el compromiso, y aunque buscaba, o como pudiéramos decir, asistente a las cosas de Dios, pero no había un compromiso. Estudió Derecho o Abogacía en Cartago. Ya conocemos quién es Cartago, una de las grandes ciudades de este lado del Mediterráneo, diagonal o de frente de Roma, que fue una de las ciudades que más tuvo combate con Roma. Dice que estudió abogacía, terminó sus estudios y decidió viajar a Roma con su concubina, con aquella mujer con quien tenía su hijo, llamado Deodato, que significa dado por Dios. Dice que buscando la conexión con Dios, no pudo encontrarla a través de la filosofía porque era un amante a la filosofía. Las personas que estudiamos de alguna manera las carreras afines a la Facultad de Ciencias Humanas, finalmente pasamos por la filosofía, pero al pasar por la filosofía, nosotros podemos retener lo bueno y desechar lo malo, y lo bueno de la filosofía, yo siempre les he hablado, es la parte ética que va no, conforme al comportamiento del hombre para vivir en sociedad. Rescato esta parte muy importante donde se exhorta al hombre a ser amable, a ser sincero, a tener un buen comportamiento, pero con esto no quiero decir que defiendo en totalidad la filosofía, porque una cosa es ser educado y otra es realmente tener un corazón puesto en el Señor. Perfecto. Se convierte más tarde, dice brevemente su historia, no encuentra en la filosofía satisfacción espiritual para su corazón, pero aún así mantenía en muy buen recuerdo y afecto las oraciones de su señora madre. Dice que en busca de un maestro llegó a Milán, donde comenzó a escuchar a Ambrosio. Ambrosio, acuérdense que fue un predicador excelente, un hombre de mucho potencial, y que finalmente tuvo que vivir dificultades por tener una palabra clara, precisa.
Dice que en ese tiempo, pues Ambrosio estaba en su apogeo, en su mejor tiempo de predicación. Le gustaba a Agustín llegar, escucharlo de la forma que predicaba el Evangelio. Poderosos sermones que tocaron profundamente su corazón. Dice que la madre de Agustín o de San Agustín de Hipona, como es conocido en la iglesia tradicional, viene hasta Roma y trata de persuadirlo que deje su concubina, que se case con una jovencita para que realmente tenga una vida agradable, pero aún así, este hombre le pide a Dios que le ayude y le dice, Señor, de alguna manera, dame la oportunidad de tener una vida santa, dame realmente ese espacio, pero aún así, este hombre deja esta concubina y se casa con ella. Dice que comprendiendo que debía tener una vida pura, pero que no podía hacerlo, clamó a Dios y le dijo, dame la castidad, pero no todavía. Dame la castidad, pero no todavía. Y tomó otra concubina. Estamos hablando de sus primeros años. Un hombre que decide en un momento convertirse en un abogado. Y mis amados estudiantes, los abogados de aquel tiempo, no se puede legitimizar la capacidad que tenían aquellos hombres, porque recuerden que la retórica ya existía y la oratoria ya existía. Y vamos a darnos un pasito por allá por la retórica. Recordemos que la retórica no es nada más y nada menos que las reglas que nosotros usamos para hablar bien, y que la oratoria es la práctica de esa retórica, es lo que yo estoy haciendo aquí. Pero que la unión de la retórica y la oratoria tiene como resultado algo que se llama elocuencia, y la elocuencia es tener la capacidad de poder influir, poder cambiar el pensamiento de otra persona a través de la oratoria, tener el poder. Y cuando hablo de este poder, no estoy hablando del poder de Dios, sino de la capacidad, ese poder de poder hacer cambios, influir en la vida de otras personas. Por ejemplo, para este tiempo existen los llamados influencers, que realmente son influencers un poco más sesgados que realmente influencers que lleven las personas a un mejor conocimiento y a un mejor estilo de vida. Y este hombre, como abogado, es un hombre que hace su labor, es un hombre que busca el conocimiento de leyes y filosófico, trata de tener una estabilidad. Es preciso que cuando una persona realiza sus estudios, lo primero que busca es estabilidad. Yo no lo niego, que quise ser profesional para tener una estabilidad y darle una mejor vida a mis hijos, darle una mejor vida aún a las personas cercanas, digamos mi señora madre. Pero finalmente nos gana algo que se llama la fe por encima de las obras. Yo me retiré prácticamente de la primera carrera o técnica que estaba realizando, que fue electrónica, porque mi pastor me dijo que esa no era una carrera para un hombre de Dios y que Dios me había llamado a predicar, y nosotros ni cortos ni perezosos dejamos el estudio y nos fuimos. Aquí está Orlando, mi hermano, que en el séptimo semestre, en un momento abandonó el derecho, la abogacía, porque quizás alguien un día le dijo, Dios te llamó a predicar, y de alguna manera él lo creyó, y mi hermano le faltaron como 12 semestres para ser abogado. Cosas como estas que persuaden, aunque Agustín sí termina su carrera y busca la estabilidad, pero no encuentra la estabilidad, no la encuentra. Y aquí quiero tratar un tema muy importante, porque realmente la biografía de estas personas nos está dando un empalme que pueda existir en la vida de cristianos para este tiempo. Mis amados, yo viví en el tiempo, escúchenme muy bien esto, por favor. Yo viví en el tiempo donde estudiar una carrera profesional era prácticamente dejarse persuadir por Satanás, que los hijos de Dios no necesitábamos una carrera profesional. Y yo me doy cuenta que a nosotros nos decían cosas como esta y no nos permitían prácticamente estudiar, pero yo sí miraba que los hijos de los pastores estaban en la universidad estudiando aviación,
estudiando otro tipo de carreras y yo pensaba, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos sí puedan estudiar y nosotros no? ¿No? Entonces, pastor, ¿por qué su hijo sí puede estudiar? No, porque es que él no se va a dedicar al pastorado, él va a ser un profesional. Él va a tener un trabajo y va a asistir a la iglesia y va a cantar y va a predicar, pero va a ser un profesional. Y le decía lo mismo. Desde ese momento, aquella energía que yo había dejado en stand-by, en un momento pasaron los años y fui retomando. Y dije, no, yo puedo ser profesional. Cuando empecé a estudiar la parte teológica y filosófica, y me di cuenta que los primeros hombres de Dios, y no hablando de esto, sino de los padres apologéticos de por allá del año 160 que vimos, del 200, aquí estamos ya en el 400, que estos hombres que se enfrentaron a los emperadores con escritos apologéticos eran teólogos, eran científicos de alguna manera, eran personas que les gustaba descubrir la lectura. Vine a entender que estábamos muy mal informados, que los hijos de Dios son los que debemos estar mayormente preparados en los conocimientos teológicos y, ¿por qué no?, en los conocimientos científicos y, ¿por qué no?, en los conocimientos filosóficos, porque resulta con toda claridad que para hacer una apologética segura frente a personas académicas, necesitamos académicos cristianos que sepan dónde están parados, que sepan qué es el Big Bang, que sepan qué es las teorías de la relatividad, que sepan qué es un carbono 14 y muchos otros temas científicos, que sepan de la rotación, que sepan de toda la parte, digamos, científica del procedimiento y el conocimiento del cuerpo humano. ¿Para qué? Para que en algún momento pueda defender frente a los académicos con argumentos claros, científicos, filosóficos, que la Biblia está por encima de todo esto. No necesita la Biblia que se defienda porque ella se defiende sola. Pero sí se necesita frente a los académicos hablar su idioma y mostrarle por qué está por encima la palabra del Señor. Entonces, si vemos las personas que estaban frente a la iglesia en aquel tiempo, y no solamente en este tiempo, porque aquí le estoy hablando de iglesia tradicional, en aquel tiempo de iglesia primitiva, para que lo tengan ya muy presente, ya ustedes a esta época, a este ritmo que vamos, ya deben entender hasta dónde fue iglesia primitiva y qué iglesia estamos tratando en este momento. Estas personas fueron personas preparadas, buscadoras de la lectura, de la oración, de las leyes, de la parte científica. No se quedaban con nada. Esto no significa que todos tenemos que ser igual como ellos. No exhorto a ser igual como ellos, pero sí exhorto al menos a tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque si y es lo que predicamos, al menos podamos defenderla o hacer defensa a la palabra del Señor frente a los académicos. Finalmente, no porque la palabra de Dios necesite defensa, sino porque nosotros necesitamos dejar muy claro de qué lado y por qué nuestra fe está tan firme delante de Dios. Esto es muy importante. En los primeros años vemos a una persona que en su iglesia tradicional, porque así lo es, buscando la manera de conseguir un aliciente para su vida que no lo pudo encontrar dentro de todo el conocimiento filosófico. Entonces, aquí está el contraste. No todo es academia, no todo es super espiritualidad, hay un equilibrio y este equilibrio es el que maneja la equidad, la transparencia y la estabilidad en un hombre que tiene la capacidad de entender lo que pasa socialmente a través del conocimiento de la palabra del Señor. Bueno, espero que me estén escuchando súper bien porque estamos hablando de una historia maravillosa y de paso estamos haciendo una interpretación a la historia y la estamos trayendo al contexto. Qué bueno que los hijos de Dios se preparen en la academia, en el conocimiento de la palabra del Señor.
¿Cómo fue la conversión de San Agustín de Hipona? Vamos a tenerlo presente. Dice, enfrentó la crisis religiosa en su vida. Dice que un funcionario del gobierno lo visitó y le contó de dos oficiales del ejército que habían quedado tan impresionados por la lectura de la vida de San Antonio, de Atanasio, que abandonaron su carrera en el ejército y se convirtieron en monjes. Dice que Agustín se impactó y empezó a pensar en todo su recorrido, en todo su trasegar de vida. Caramba, ¿qué estaba pensando este hombre? Dijo en un momento, ¿cómo es posible? Yo que he conocido, he escuchado la palabra de Dios, he estado allí para experimentar, no me haya convertido, y estos soldados simplemente escucharon una lectura y decidieron dejar las armas por servir a Dios. Excelente. Dice que se sintió tan humillado cuando oyó esto. Dice, he aquí estos dos hombres expuestos a toda tentación en su vida militar. No podían negarse a sí mismos y de un momento a otro tomar esta decisión de servirle a Dios y controlar sus deseos. Dejo claro aquí que San Agustín era un hombre que luchaba contra sus pasiones. Dice, mientras reflexionaba luego en el jardín de su hogar sobre lo que había oído, repentinamente oyó una voz. Esto es algo místico, esto es una superstición. Yo no puedo dar testimonio de esto porque no es palabra de Dios, es una experiencia muy personal. Pero él dice que escucha una voz que le decía, toma y lee, muy sorprendido. Sí, no sabiendo qué lectura hacía alusión a aquella voz, fue a buscar a su amigo Alipio, que se encontraba leyendo el libro de las epístolas de Pablo. Hombre, qué hermoso. Empezó a conocer la palabra de Dios a través de las epístolas de Pablo, de las palabras de Pablo. Qué importante. Empezó a sentir la salvación. Empezó a sentir que Dios se hacía real, aún más real. Y más cuando experimenta estos versículos tan poderosos, Romanos 13, del 11 al 14. Dice, cuando dice aquí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esto estaba escuchando allí, leyendo San Agustín. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias y lascivias, no en contienda ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Impacto al corazón, a la mente de San Agustín de Hipona, porque estas eran de alguna manera, sus debilidades. Sus debilidades. No estoy hablando de un hombre que no tuvo debilidades, no, estoy hablando de un hombre que sus debilidades lo confrontaron profundamente, pero aún así decidió seguir en los propósitos de Dios. Punto de inflexión, ya todos lo sabemos. Pues San Agustín tenía que estar practicando todos los sacramentos, toda la parte dogmática, claro que sí. ¿Qué resaltamos nosotros de este hombre? El deseo de buscar a Dios. ¿Qué lamentamos? Que haya sido de esta manera. Dice, la conversión de Agustín viene del verano del año 386. 386. Qué cosa más hermosa poder saber que una persona busca a Cristo. Nuevamente le digo, el punto de inflexión es, hombre, ¿en qué lugar lo busca? ¿Cómo está orientada su fe? Porque es lamentable. Yo sé que hay personas buscadoras de Dios, pero su fe está desorientada. Dice que aquí aconteció algo, le contó a su señora madre la conversión, dejó a su concubina, pidió que Ambrosio lo preparara para el bautismo. Ese mismo año se bautiza en Milán, junto a su hijo Adeodato. Mónica muere testificando de la fe y esperanzada en Dios.
Adeodato muere a los 18 años. ¿Tuvo experiencias conmovedoras? Claro que sí. ¿Tuvo que enfrentar situaciones difíciles? Claro que sí. Muere su señora madre, muere su hijo, y él decide volver a África. Se dedicó al servicio de la Iglesia Católica, dice aquí claramente. Avanzó en ella por sus capacidades. En el año 389 fue presbítero, en el 395 fue obispo ayudante de Hipona, un año más tarde fue obispo de aquel lugar, vivía una vida sencilla, monástica, dice en el curso de los 35 años siguientes contribuyó con un centro teológico, porque era un teólogo, un hombre de mucha enseñanza, especialmente escritos que han influido hasta nuestros días. Hay escritos de San Agustín de Hipona muy bien direccionados doctrinalmente. Yo siempre digo que todos sabemos qué estamos haciendo y para dónde vamos. De alguna manera, hay unos breves, grandes y poderosos recursos éticos, interpretaciones de algunas personas que no tienen una doctrina totalmente correcta y organizada, pero hay momentos lúcidos o de iluminación para ellos donde realmente obtienen una participación muy apegada a la Biblia, solo que siguen en otras prácticas, que es lo que puede desalentar. Un teólogo muy preparado. Por eso fue llamado San Agustín de Hipona, simplemente porque su crecimiento fue en Hipona. Dice, murió en Hipona el 28 de agosto. Caramba, dentro de 22 días cumple algunos años de fallecido Hipona. Del año 430, la ciudad estaba rodeada por los vándalos. Los vándalos era una tribu germánica, de esas tribus que estamos hablando, de que de alguna manera fueron evangelizadas, y que Ulfías fue un hombre que, hijo de una madre griega, pero bárbaro, se levanta poderosamente a predicar el evangelio dentro de las tribus germanas para todavía la historia de la iglesia primitiva. Dice, unos meses más tarde la ciudad cayó y fue totalmente destruida. Solo la catedral y la biblioteca de Agustín escaparon. El 28 de agosto del 430, mientras estaba rodeada por vándalos. Esto era una tribu germana que se llamaba vándalos. De ahí nace prácticamente, o nace, no, o sea, ahí se desprende en nuestro léxico, de pronto social, un poco amenazante, cuando se habla de que vandalizaron un CAI, de que vandalizaron una pared, de que vandalizaron un barrio, pues se desprende precisamente de aquella tribu que era tan agresiva y precisamente eran llamados los vándalos. Bueno, hasta aquí les pregunto, ¿cómo les parece la historia de Agustín de Hipona? Podemos participar. De nuevo, buenas noches para todos. Pueden abrir su micrófono y podemos participar. Alexander Carvajal, mi pastor, buenas noches. Buenas noches, siervo de Dios. Le escucho un poquito entrecortado, pero ánimo. Era tremenda porque prácticamente no desde el principio que estaba amarrado. Él decía, pero le pedía a Dios, pero no ejercía su voluntad. Y sorprendido porque también porque los que manejaban las armas, los militares, escucharon, ¿no? Y se arrepintieron y se convirtieron. Así pasa en muchas ocasiones en nuestra propia vida también. Muchos son tocados, se arrepienten y buscan de Dios. Es que no es el tiempo prácticamente de los hombres, sino el tiempo que Dios ejerce en nuestra vida de poder transformarnos completamente. Necesitamos nosotros que Dios toque realmente nuestro corazón para ser tocados, para ser transformados, renovados, lo que pasó con Agustín. Y si ve que después de que el hombre ya se bautizó, se preparó, Dios empezó a usarlo. De una forma u otra empezó a hacer su vida.
en el ministerio, completamente para la gloria de Dios. Sí, aquí vemos, y es importante lo que dice el pastor Alexander, y aquí vemos algo, hombre, que aunque no estaba en la dirección correcta, aunque no estaba en la dirección correcta, era un hombre de fe. Amén. Y aunque la fe lamentablemente no estaba bien orientada, es donde nosotros decimos que hay unas finalidades inesperadas, tanto como la persona que se convierte al final de su vida, ya casi cuando va a morir, como también la persona que en un momento se convierte en otro lugar que no es protestante, por decirlo así, que no trae bases primitivas. Pero es aquí donde muchas veces nosotros entendemos de que Dios en cada lugar tiene un pequeño rebaño. Y yo no digo que se haya salvado o no se haya salvado, no, eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Dios. Lo que esta historia nos sirve y nos deja muy claro es, hombre, cómo comienza la iglesia, para dónde se fue, pero cómo aún de una forma desviada la gente quería, la gente se apasionaba por la palabra de Dios, la gente buscaba la presencia de Dios, hombre, aunque no fuera en el lugar correcto. Ahora nos preguntamos es si realmente la estaba encontrando o no. Y es donde yo no me atrevo a decir de que no la encontraba, ni tampoco me atrevo a decir de que todos los que van allí la encuentran, ¿cierto? A conciencia, como tampoco me atrevo a decir que todos los que están en nuestra iglesia cristiana se van a salvar, porque hay muchas personas que están en la iglesia, asisten todos los días, pero son religiosos y son otro tipo de personas cuando no están frente a los hermanos. Lo que sí deja muy claro aquí, realmente, es que hubo gente luchando arduamente por mantener una iglesia, aunque no fuera la correcta. Hombre, un día alguien me dijo, o alguien me dijo, porque esto ya, dijo, yo le he aprendido al diablo una cosa en la vida, y siempre uno dice, uy, ¿cómo así? Dice que es constante, que no suelta, que ahí se mantiene, que lo botan y vuelve, y la Biblia dice claramente que con el tiempo vuelve con 7 espíritus peores que el que estaba allí. Pero la vida de un hombre como esto es para quedar muy pensativo de ver cómo querían hacer las cosas con tanta pasión, aunque no era realmente, sabemos que doctrinalmente no era lo correcto. ¿Quién más desea participar? Orlando abrió su micrófono, su cámara. Buenas noches, Orlando. Bienvenido, Claro, muy hermano. buenas noches para todos. Rescato en la vida de este hombre, pues, yo la puedo comparar con la vida de cualquier creyente que de manera progresiva comienza a ser transformado por el Señor. Entonces esa progresión inicialmente pueden haber dificultades en nuestra vida hasta que alcancemos la madurez espiritual. Y podemos ver entonces que este hombre, a pesar de todas las situaciones que vivió, fue transformando de tal manera que quedó en el servicio. Y Dios le ayudó pues para ser un hombre importante. Entonces aquí hay un principio fundamental que dice, si quieres ver crecer a tu iglesia, crece tú. Y el hombre creció dentro de esa dificultades que tuvo. Pero a pesar de todo, pues Dios lo fue transformando, lo fue perfeccionando y qué maravilla que el hombre al final estuvo pues llevando el mensaje, fue ordenado como presbítero, que es algo bastante importante. Y se estableció ya en los monasterios, ya se estableció allí. Me imagino que ya para enseñanza, para afilar sus conocimientos teológicos y todo lo que en aquel tiempo se tenía que aprender para ejercer el ministerio. Y pues me imagino que allí aquel hombre pudo desarrollar todo eso que dice ahí, sus escritos, ejerció sus influencias y pues
estuvo con el Señor hasta los últimos días. Eso puede ser la vida de cualquiera de los hombres de Dios en estos tiempos, que comienza un poco con dificultades, pero a través de la transformación progresiva, pues va a prestar un muy buen servicio ya cuando tenga la madurez espiritual. Mira que yo siempre, no, a veces pareciera que uno defiende la otra orilla de la fe, y no. Lo que uno sí ve, y yo rescato también, como dice Orlando, de cómo, por ejemplo, Orlando se acuerda de una familia que vivía ahí en las Corocoras, como familiares de Mauro, creo que era, de Mauro, que la hermana iba a la iglesia católica, que ellas servían en la iglesia católica, ellas servían por años y fue tradición. Y decir que servía que iban a ayudar a hacer aseo, de que hacían las lecturas dentro de la misa, de que estaban en las convivencias, de que estaban en los días donde se desarrollaban actividades para niños. Usted los miraba comprometidos, comprometidos. Yo rescato el compromiso de una persona como esa. Lo que lamento es que no esté de una manera correcta. Y yo a veces me permito preguntarme cómo que esta gente a veces es más comprometida que nosotros. Si yo veo los testigos de Jehová, hombre, los veo tan comprometidos y yo he visto en esta casa, en la de mi señora madre, pasar el mismo señor testigo de Jehová de años y no descarrilarse y no tomar otro rumbo. ¿Y cuántas veces los señores no los han insultado, les han echado, le han abierto la puerta al perro? No, mejor dicho, le ha pasado cualquier cantidad de cosas y siguen ahí. Y a veces nosotros, eh, los que decimos y defendemos estar en la verdad, a veces simplemente nos volvemos sectarios y creamos grupos donde no cabe más nadie. Por ejemplo, hay personas que han llegado y a nosotros nos pasó en nuestra iglesia, en nuestra congregación, hombre, que llegaban personas al servicio y porque no iban con el atuendo como el nuestro, más exactamente las mujeres, como no iban con el atuendo como el de las mujeres, pasaban 2 meses y alguien ya se le estaba acercando y le estaba diciendo, ¿usted por qué no ha cambiado esos pantalones por la falda? Sin permitirle a la persona que como permitirle tanto a la persona, a Dios, que haga el trabajo en la persona, sin haberlo invitado un solo día a una charla de recién convertidos, a una charla, a un catecúmeno para los bautizados, sin invitarlo a ninguna de las charlas y sin haberle dedicado un poquito de tiempo al menos para explicarle algo como esto. Yo veo el compromiso de muchas personas en otros lugares para quedarse ahí y a veces veo el compromiso de nuestras congregaciones para sacar rápidamente a los que no se parecen a nosotros en el atuendo. Caramba, es bueno aprender. Y yo lo digo así, yo me cuestiono, y no cuestiono mi fe, sino mi procedimiento, me cuestiono las veces que sean posibles para saber si realmente nosotros estamos viviendo como cristianos o estamos viviendo como religiosos. Y yo te digo, yo le digo algo, ahora mismo, pregúntese usted, hágase esa pregunta, pero de una manera consciente y desnude su corazón y sus sentimientos, quite todo aquello que le puede impedir pensar y a sincerarse con usted mismo. ¿Usted vive una vida de fe o vive una vida de religión, criticando al que puede,
estigmatizando al que puede o realmente ganando almas para Cristo. Porque si no es así, los comprometidos que no están bien orientados, entonces se están llevando lo que nosotros deberíamos traer, primero con la ayuda de Dios, a la presencia del Señor realmente. Se vale preguntarse. Hay momentos que nosotros decimos, no, yo estoy seguro, no tengo por qué preocuparme. Y a veces simplemente lo que no queremos es preguntarnos y abrir nuestro corazón, porque nos vamos a encontrar con multitudes de situaciones que no están bien orientadas en nosotros. Porque estudiar la palabra del Señor no es para fortalecer el ego. No, estudiar la palabra del Señor no es para fortalecer mi parte dogmática de la iglesia. Es para realmente entender si estamos actuando correctamente. Porque, hermano, religión hay y religiosos por montones. Yo me acuerdo tanto que hacía mucho tiempo cuando una persona cometía un acto de pecado, lo paraban frente a la iglesia en una dominical y lo exponían públicamente y decían qué clase de pecado había cometido esa persona. Y eran muy pocos quienes se restauraban. Inmediatamente abordaban el versículo, estaba con nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, hubiese permanecido por nosotros. Pero no encontramos algo que dijera que nosotros fuimos los que no supimos abordar la situación, que si comete pecado hay ajuste de disciplina, claro que sí. Lo que no puede haber es humillación. Entonces, a veces, muchas personas o muchos otros con otras confesiones religiosas rápidamente envuelven lo que nosotros estamos ganando. A veces decimos, no, se lo dejó ganar, eso ya el diablo lo engañó. Pero a veces ni siquiera es eso. A veces nuestro estigma tan fuerte que no permite que las personas se acerquen a Dios. Queremos aplicar pautas de crianza y pautas de nuestro estilo dogmático antes de presentarle la fe, de presentarle a Cristo, antes de que entienda la salvación y después pueda entender otras cosas que son aleatorias a la palabra del Señor. ¿Qué piensan ustedes? Pastor, Dios les bendiga. Amén, Alexander. Pasó lo que usted estaba diciendo, pues en lo que se mira de Agustín de Hipona, él vivió una vida religiosa, ¿cierto? Sí, claro. Él enseñaba la palabra y, y pues no sé, pero yo creo que él pensaría que como lo estaba llevando estaba bien, ¿cierto? Creo, ¿no? Es Eh, punto eh, importante, Alexander. Alexander, no se me vaya, punto importante. Ahí, no se me vaya, quiero detenerme un poquito ahí en lo que usted dijo. Alexander, sí, él pensaba que de esa manera lo estaba haciendo bien. Y estaba comprometido pensando que era lo correcto. Sí, señor, continúa, Alexander. Entonces, así, y él pudo haber servido de puente, ¿cierto? Para enseñar la palabra de Dios y muchos pudieron haber sido salvos. Y no podemos decir que él al final no se haya arrepentido y se haya salvado, no, eso no lo No, sabemos sí, nosotros, sí, señor. ¿cierto? Eso no lo sabemos nosotros. Entonces, y en lo que se estaba diciendo, lo último que dijo Pastor, claro, nosotros muchas veces nos convertimos en religiosos en la misma iglesia, o sea, cogemos rutinas Sí, y no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra, convenza a las personas de pecado, de justicia y de juicio, porque esa es la obra del eso. Espíritu Santo. Y nosotros Vuelva a decirlo, Alexander, que a mí vuelva a decirlo, que lo convenza de qué? de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Pecado, Espíritu justicia. y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo no le puedo decir a una persona, no, es que usted tiene que diezmar, es que usted tiene que ponerse falda, es que usted tiene que, no, eso lo hace el Espíritu Santo. Yo no puedo obligar a nadie, ni nosotros cambiamos a nadie, no. Esa es la obra del Espíritu Santo de Importantísimo, Dios. importantísimo. Sí.
Sí, pastor, pues sería eso. Sí, no. Por eso le digo, a mí me gusta la participación es porque yo a veces termino sorprendido en algo que ustedes logran ver y que yo no quizás lo estoy viendo aquí muy pequeño, pero ustedes lo expanden. Lamentablemente, no era la mejor orientación. Lo que decía Orlando, rescatar el compromiso. Es decir, que este estudio, esta biografía, no solamente es para criticarla. De hecho, ni tenemos la autoridad de hacerlo, no estamos ni para eso. Lo que sí debemos pensar es, hombre, cómo la gente fue comprometida durante todo este tiempo y cómo nosotros conociendo hasta la propia historia y la historia de Cristo, de pronto dejamos a un lado y evadimos los compromisos. Yo me confronto, hermano, y lo digo claramente, y lo digo así. Yo no puedo decir que porque estoy al frente de ustedes como docente, yo estoy haciendo el servicio que el Señor me mandó a hacer. Esto es parte, pero hay una parte principal que es predicar la palabra del Señor, que yo no la puedo cambiar por esto. Y uno puede decir, no, como yo estoy haciendo esto, yo aquí, este es mi puerto seguro, mi lugar seguro. Todo esto se hace parte de lo que Dios me mandó a hacer. Pero hay una parte importante de ganar almas para Cristo que quizás no tiene negocio. Eso no es decir, no es que yo soy tesorero, es que yo soy consejero. Hay una parte que no tiene negocio. Orlando iba a decir algo. Sí, Iba a preguntar. lo que hablaba el pastor Alexander es lo que yo les decía sobre el tema de la transformación progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que nosotros vamos avanzando y nos vamos edificando y nos vamos preparando, nos va a permitir conocer esos errores de religiosidad. Hay un formalismo en las iglesias, en todas, por ejemplo, el vestido, que si usted no pasa al altar con corbata y bien vestido, pues no se ve como un ministro, y eso es un legalismo. Porque hay ministros de Dios que se suben al altar en jean y en camisa normal y son más utilizados que el que usa corbata, porque la que no predica es la corbata no predica, ni tampoco la camisa manga larga, ni el buen vestido. Es un formalismo y nosotros nos acostumbramos a eso. Pero cuando yo hablo de transformación progresiva, encierra todo eso que dijo Alexander, esos procesos internos Sí. que dentro de nosotros comienzan a madurar. ¿Cómo? Hombre, entendiendo dejar esa religiosidad. Hay gente muy apegados a los sistemas y es que a mí me enseñaron y es que yo soy así porque a mí me lo dijeron, pero no son capaces de salirse de ese cuadro, de ese recuadro. ¿Por qué razón? Porque no se dejan transformar por el Espíritu Santo, lo que Alexander decía. Es algo maravilloso y quizás este hombre de Dios, aunque su predicación era religiosa, fue un hombre utilizado por Dios de tal manera. Miremos que venimos de un proceso de la iglesia primitiva donde vienen con muchas dificultades de los pueblos, de todas esas situaciones, y eso forma parte de eso, pero a partir de que nos vamos transformando, todas esas situaciones se van conociendo hasta permitir que haya personas con unas condiciones que les permita conocer las debilidades que podamos tener como ministros o de pronto como evangelistas. Y esos procesos de que los que yo le hablo forman parte de toda esa situación. ¿Por qué razón? Porque es que en el proceso es donde nosotros maduramos, donde entendemos cada situación que podemos estar fallando hasta llegar al punto de obtener el nivel que necesitamos. Y cuando obtenemos el nivel que necesitamos y miramos atrás, decimos, efectivamente, nosotros estuvimos bajo una religiosidad que de pronto no permitió que el lugar o la iglesia donde yo estuve avanzara. No dejamos que el Espíritu de Dios hiciera la obra completa porque por culpa mía, por mi religiosidad, por lo que me enseñaron, me radiqué en ese cuadro y no quise salir. Entonces vamos a encontrar gente diciendo, es que la palabra lo dice, que no sé qué, y se pegan de ahí. Pero ¿en qué contexto lo hizo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para quién se lo dijo? ¿En qué razón lo dijo? Y nosotros nos pegamos en situaciones que no es que lo dice la palabra y si lo dice la palabra esa es. No, señor, no es así. Es mirar los contextos, las situaciones, a quiénes hablaron, para quién se lo dijeron y qué quería corregir el autor en aquel entonces. Entonces, ¿Qué figura fíjate que literaria eso es tenía tremendo. también? ¿Qué figura literaria se estaba utilizando en ese momento por Claro. el contexto? O si era de pronto
algo histórico dentro de esa iluminación bíblica, de esa inspiración bíblica, y que de pronto lo malinterpretamos. Siempre, siempre nosotros vamos a encontrarnos con estas situaciones y creo que todos hemos vivido un proceso. Yo creo que aquí, pues ya más de uno tenemos la cabecita blanca. Y aunque dicen que la cabecita blanca no dice que son 2 años, pero por Es ejemplo, sabiduría. yo no la tengo blanca de nada, yo tengo mis años, ¿para qué? Y si yo los tengo, los tiene Alexander, los tiene Orlando, Lenny. Pero yo creo que no hay cosa más hermosa que a través de los años ir entendiendo todo esto, hermano, para cuando nos sentemos en la iglesia como los pastores, los consejeros, que demos una muy buena orientación a esas personas que vienen. Yo te digo, el servicio a Dios no es negociable, es negociable. Aunque yo estoy sentado frente a ustedes, mi deber es predicar, ganar almas. Ese es mi deber como tal. Y esto hace parte del trabajo que lo han encomendado. Pero yo creo firmemente de que no hay cosa más hermosa que tener un líder bien orientado, porque así no vamos a retrasar el proceso, no vamos a retrasar el desarrollo. Es que el desarrollo de la iglesia y del cristiano es como el mismo desarrollo del niño. Nace el día que se convierte para Cristo. Se le empiezan a explicar las pautas de crianza, ¿cierto? Que es el comportamiento y se les enseñan los valores y los principios bíblicos, quién es Dios. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo, pues se le alimenta con la leche, no con lo sólido, con leche espiritual. Primero, no se le puede dar, lo decimos así coloquialmente, frijoles a ese niño porque le dañamos su desarrollo, porque no está ingiriendo bien, porque su estomaguito no da para digerir estos frijoles, lo vamos a dañar. Y es igual cuando nosotros tomamos información hasta que no debe saber la persona en ese tiempo todavía, y se la damos y es capaz de que lo llevamos a una muerte espiritual, como por ejemplo, hay personas que si están comenzando a llegar a la iglesia, están recién convertidos, preparándose para el bautismo, y va pasando un hermano allá, entonces queda preparando y dice, y no le vaya a pasar como ese hermano, ese cayó en adulterio, no ese que tenía otra mujer, mire, no, que no le vaya a pasar como eso. Todavía él no está para esa charla. Entre nosotros, esa charla puede existir y nos lamentamos y lo ayudamos, pero parece decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Pasará un tiempo. El día que Dios lo permita saber que ese hermano pecó, sea como ejemplo, y puede decirle al hermano, mire, yo le fallé a Dios y por eso viví esta consecuencia. Me restauré, aquí estoy, pero eso no es fácil. No todos lo han logrado. Esto me ha provocado estigma, he tenido que soportar esto por haberle fallado. Entonces, hay que seguir dando el teterito en el tiempo que es. Y así vamos a tener una iglesia que crece quemando todas sus etapas. Yo creo que aquí nosotros crecimos, no nos dieron leche por mucho tiempo, porque yo a los 3 meses bueno, podríamos decir pastor porque estaba frente a una iglesia, pero a los 3 meses yo estuve al frente de la primera congregación, a los 3 meses de bautizado. Me enviaron para un lugar porque un día no fue el líder de ese lugar y me enviaron, y ese día fui, oramos por una mujer y vomitó una brujería. Entonces ya el pastor me dijo, no, usted ya se quedó allá. Con eso ya se quedó allá. Y más asustados estábamos nosotros que la señora que vomitó la brujería. Asustados porque esa mujer como hacía, casi que salimos corriendo. Y ese día ya, usted es pastor. Y muchas cosas pasaron, que más adelante las podemos contar en confianza, que eso para mí ya, eso no es algo que me va a capturar, sino se los puedo contar con toda tranquilidad. Eso me produjo grandes problemas porque no se le dejó al niño, por talento, por capacidades de pronto, y Dios usa todo, pero no se le permitió a ese muchacho quemar las etapas. Y cuando estaba bien grande, entonces subió como palma y cayó como coco. Hay otros que todavía no han caído. El coco se quedó arriba, pero está podrido. Porque no se quemaron las etapas. Y eso es lo que vemos
Y pienso yo que no nos estamos saliendo de contexto, porque al menos este señor, eh, en su conversión, o antes de su conversión, vivió unas etapas que finalmente estuvo comprometido. Dios permita que estos teólogos en formación, porque de ahora en adelante los llamaré teólogos en formación, que se van a graduar de teología básica este diciembre, si Dios lo permite, y ya estamos preparando ese evento desde ya. Hermano, que sean esas vidas, esos ministerios relevantes. Hombre, que el movimiento misionero cuente con una pareja de pastores como Alexander y Rubí, Y adiós. gente de verdad, hermano, que aunque yo sé que hay mucha formación en el movimiento misionero, gloria a Dios, pero que resalte esta pareja, aun cuando ha tenido que hasta soportar nuestras conversas, por decirlo así, frente a la situación, y han permanecido aquí. Hombre, que Dios es amor. Voy a seguir contando con el pastor Alexander, con el pastor Orlando, y puedan seguir contando con personas de confianza ministerial que se les pueda dejar una iglesia o la iglesia y se les pueda encomendar algo y den un resultado propio, contextual, resultados de verdad con respaldo de Dios y no decepcionando todo un pueblo o un ministerio. Porque el movimiento misionero pueda contar con Jacqueline, bendito Dios, como una de las guerreras líderes y posiblemente una pastora, y que finalmente la Jacqueline pueda ser una persona de entera confianza para Dios, para el ministerio. Que el pastor Gregorio y la hermana Aida puedan continuar pastoreando en la paz de los hijos de Dios, sabiendo de que no estamos pensando que si lo que estamos haciendo está bien o está mal, porque ya conocemos al menos el procedimiento básico y el resto pues lo vamos preguntando y experimentando en Dios con el tiempo. Y que estos testimonios como de este hombre nos sirvan para ver que hay personas con compromiso y que nosotros muchas veces alardeamos de decir que estamos en lo correcto, a veces estamos en lo correcto y no hacemos lo que hace esta gente. Amén, amén. Tienen derecho a defenderse, hermano. Tienen Pastor, derecho a defenderse. lo que usted Alexander, perdón. decía, lo que usted decía es verdad, que muchos de nosotros cristianos, muchos, ¿no? Están encerrados en una prisión en los cuales no ha cambiado completamente su forma de pensar ni de ser. Y hay mucha religiosidad en ellos. Obviamente no han abierto su corazón para conocer realmente el amor de Dios, no lo conocen perfectamente como es. Están atrapados solamente por decir, por complacer Sí, el capricho de pronto de una madre, el capricho de pronto de un esposo, se bautizan, pero sin conocer realmente quién es Cristo. Y eso lamentablemente más tarde, más adelante, van a flaquear y van a salir. Y es lo que está pasando últimamente en muchas iglesias, ¿no? exacto, exacto. Y qué bueno que lo toquemos así, con sinceridad, y estamos grabando, no es un delito. Pero Yo, quiere que le diga algo, hermano, yo me bauticé y yo no me sabía un solo versículo de la Biblia. Yo tampoco. Ah, bueno, por eso le digo a algunos, hombre, y que eso no sea para que de pronto nos vayan a funar del ministerio, pero imagínese usted esto, pero nada más, claro, la convicción, la búsqueda del Espíritu Santo es tan hermoso, ¿no? Hay que Pero empezar a transformar. realmente debimos sabernos al menos Salmo 23, hermano. Sí, yo le señor. bendiga, Gregorio, yo le bendiga. Gregorio apareció por fin con ganas de hablar, Gregorio, cuéntame. Señor, no, un poco cansado, hermano. Lo que pasa es que usted sabe que el trabajo secular cansa, siervos. Sí, Gloria a Dios. Hombre, yo digo, mis amados hermanos, que a muchos nos ha pasado y yo siempre he dicho algo, que fuimos
mal evangelizados, mal enseñados. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido de que hoy día estudiando nos toca que desaprender para aprender. Entonces, en esa enseñanza que nos dieron, vinieron los dogmas, vino la religiosidad y vinieron cosas que no tienen que ver verdaderamente con el verdadero evangelio y con la verdadera palabra de Dios. A muchos les tocó, como al hermano Hugo, sí, ser bautizados y, y salir al ministerio, o a otros oraron y el Señor hizo un milagro y hermano, usted ya está listo para el ministerio, y los mandaban a la guerra así, y salía uno más asustado que mico recién avaliado, hermano. ¿Sí me entiende? Porque no sabía cómo ni dónde, simplemente porque verdaderamente el Dios de la gloria le plació usarlo a uno en ese momento. Y bendito Dios, pero entonces usted ya está preparado para el evangelio, para el ministerio, usted ya puede salir como pastor, usted ya es evangelista. Y la verdad es que las cosas pues no son así. Por misericordia de Dios, muchos hemos surgido y estamos todavía parados en la raya sirviéndole al Dios de la gloria, hermanos. Amén. Sí, sí, así es. Así es. Y bueno, y que yo entiendo claramente que también fue por necesidad de aquel tiempo y pues, bueno, bendito sea el Señor. Pero también sé que esto tuvo, que al final tuvo y no solamente en mí, en muchas personas, repercusiones muy fuertes. Tuvo y se vio que no se quemaron las etapas y se produjeron inconvenientes. Hoy, sentado aquí, agradecido con Dios, puedo decir eso con toda tranquilidad, pero 10 años atrás, eso me produce mucho. Gloria a Dios. No, y los Pastor, procesos, perdón, y los procesos ahorita, ejemplo, ahorita se han vivido los procesos ya después, ¿sí me entiende? Y bueno, gloria a Dios, se reciben con amor y se reciben con ganas y se desaprende para aprender, hermano. Sí, Se desaprende para aprender y le damos la honra y la gloria al qué Padre. buena palabra esa, es aprender para aprender. Muchas gracias, Gregorio. Alexander, gracias, Gregorio. Alexander, ¿tenía una palabra? sí, pastor, que se ha aprendido de muchos errores. Eso sí, yo me he dado cuenta y he De aprendido. muchos errores. Y los mismos pastores han dicho, miren, nosotros hemos cometido estos errores, ¿cómo los íbamos a hacer? ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo hicimos Sí. eso? Y eso me encanta, Alexander, a pesar que es doloroso, pero a mí me encanta escuchar eso públicamente y me gusta que no se esconda algo como eso. ¿Sabe por qué? Porque la gente merece saber que eso pasó. De alguna manera, así sean los más maduros, porque no podemos cometer los mismos errores. Sería fatal. Sí, yo también he escuchado pastores, como también escuché pastores Alexander algún día decir, nosotros ya no podemos retractarnos porque tanto tiempo diciendo eso, ¿cómo vamos a retractarnos? Y decían, no, hombre, no importa el tiempo. Así tengamos que ir a sentarnos a la silla, pero que ese error tiene que corregirse, porque si no, el Señor no los va a cobrar cuando estemos allá arriba. Pastor, Dios le bendiga. Rubí, Sí, señor. no sé, Rubí, bendiciones. Gracias, pastor. Pastor, yo quería decir, lo que pasa es que muchos pastores en una época llegaron a hacer eso, incluso en la iglesia donde nosotros estamos, y lo digo porque eso pasó aquí en Acacias, de ellos lo hacían era, digamos, como por miedo, o sea, ¿miedo a qué? Miedo a que hubieron muchos que, por ejemplo, aquí habían tres jóvenes que eran muy usados por el Señor, cantaban en el grupo de alabanza. Claro está, estoy hablando de años, ¿no? Muchos años Sí, atrás. Y eran muy usados por el Señor, tocaban la organeta, cantaban, o sea, y eran jóvenes que tenían un futuro por delante muy grande, o sea,
Y bueno, pues ellos se empezaron empezaron a estudiar música, como a profesionalizarse, digamos, en cuanto a la música. Y llegó un momento donde dijo, no, queremos ser profesionales en la música para de pronto con eso quizás ganarnos el pan de cada día, digámoslo así, como Sí. un músico profesional. Hablaron con el pastor y que si el pastor les daba permiso, que es y tal. Y sí, pues el pastor dijo, claro, sí, pues sí, 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 sí. Pues el pastor no les dijo que no fueran a estudiar. Sí, claro. Incluso el pastor les ayudó, creo que les ayudaba económicamente desde acá. Bueno, en fin, ellos se fueron para Bogotá a estudiar y lamentablemente esos muchachos se descarriaron y hoy, hasta hoy en día, esos muchachos están descarriados. De hecho, son hijos de hermanos de aquí de la iglesia que aún todavía están en la iglesia y que participan en la iglesia y son hijos descarriados porque distingo a esos hermanos y ellos cuentan la historia porque la sabemos a través de ellos mismos. Entonces ellos lo hacían más que todo era por miedo. Entonces ya llegó el punto de que, pastor, es que quiero estudiar esto, entonces, no, hermano, porque es que, o sea, entonces había como que no, está primero el altar, está primero Sí, Dios. había un Entonces, estigma ya de esto. exacto, pero entonces, ¿por qué lo hicieron ellos? Por miedo, precisamente porque hubo una época Sí, donde lamentablemente iban a estudiar, no se les negó la oportunidad, pero iban a estudiar y se descarriaban, ¿cierto? Entonces lo hacían más que todo era como por miedo sí, a por eso, salvaguardarlos, exacto, para porque que no se sí, descarrilaran. exacto, Pero hoy en sí, día sí, exacto. Pero hoy hoy en en día día no, hoy en día ya que se estudien y entendió. se preparen. Hoy Ah, en ok. día ellos entendieron que estudien, se preparen y el que se descarrió, el que no, porque, o sea, que eso está es en el corazón de la persona. Sí, pero también me imagino que hay una formación desde pequeñitos de escuela dominical, Exacto, de sí, pensar, claro. ya, Ujú, ya hay más tiempo de formación que será lo que de pronto algunos, por ejemplo, yo nunca supe lo que fue una escuelita dominical. ujú, eso, claro, hay mucha Claro, enseñanza sobre eso, sí, 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 señor. Claro, y queda la otra cara de la moneda. hoy en día hay muchos muchachos que han salido, han sido profesionales, incluso han ido a pagar el servicio y han llegado y firmes en la iglesia, firmes con Eso, Dios. claro, sí, Ujú. Bueno, señor. pues eso es lo que quería decir. Muchas gracias. No, hombre, Rubí, muchas gracias por un buen comentario. Vamos a hablar un poquito de los escritos de San Agustín y para darle, creo que con esto terminamos la clase de hoy. No le voy a dar recesito porque nos gastamos el receso tratando de conectar. Entonces, en los escritos de San Agustín, dice claramente, voy a leerles textualmente, dice, los escritos de San Agustín o de Agustín se recuerda mayormente por 5 contribuciones que hizo a la vida y al pensamiento de la iglesia. Las mismas se pueden encontrar en 3 libros separados y con escritos contra los donatistas y contra Pelagio, los pelagistas. Confesiones fue el primer libro. Dice así, el primero y el mejor conocido de 3 libros es Confesiones. Agustín examina su vida espiritual y confiesa sus pecados, pero solamente con el fin de confesar rectamente alabanzas a Dios. Cada uno de estos temas los presenta en muchos lugares. Ese libro yo lo leí unas 2 veces, Confesiones. Voy a leerles un fragmento. Dice, estrecha es la mansión de mi alma, ensánchala para que tú puedas entrar en ella. Está en ruinas, prepárala tú. Tiene en su interior lo que ha de ofender tus ojos. Lo confieso y lo sé, pero ¿quién la limpiará? ¿O a quién clamaré salvo a ti, Señor? Límpiame de mis faltas secretas y libra a tu siervo del poder del enemigo. Creo que por lo tanto hablo. Señor, tú sabes, no he confesado contra mí mismo mis transgresiones contra ti. Y tú, mi Dios, has perdonado la iniquidad de mi corazón. Continúa otra parte del fragmento. Dice, oh mi Dios, permíteme que con alabanzas recuerde y confiese a ti tus misericordias para conmigo, que mis huesos se humedezcan con mi amor y que ellos te digan, ¿quién es como tú? Oh Señor, tú has roto mis ataduras. Ofreceré a ti los sacrificios de alabanza. Y como tú lo has roto, declararé. Y todos los que te adoran, cuando lo oigan, dirán,
Bendito sea el Señor en los cielos y en la tierra, grande y maravilloso es su nombre. Vemos un hombre entregando su pecado delante de Dios y de paso escribiéndolo, sin importar que la gente fuese a leer y fuese a decir, y pones un pecador. Dice, comenzando por la niñez hasta la edad viril, desde la duda a la fe, recuerda pequeñas experiencias y expresa sus pensamientos más íntimos. Agustín, el hombre, el hijo, el amigo, el filósofo, el teólogo, examina su vida y la vida de todos los hombres a la luz de Dios. Es uno de los grandes libros de devoción cristiana. Se los recomiendo, lo pueden leer. Hermano, no va a atentar contra su doctrina y si lo ven así, maduro estamos para saber de qué no enteramos. Otro libro llamado Ciudad de Dios. Dice el segundo libro, La Ciudad de Dios, muestra un concepto de Agustín de la historia y su significado. Fue escrito a raíz del saqueo de Roma, la ciudad más grande del mundo en el 410 por los visigodos de Alarico. Esto, en las palabras de Agustín, llevó a muchos paganos a atribuir esta calamidad a la religión cristiana y comenzar a blasfemar al verdadero Dios. Fue esto lo que encendió mi celo por la casa de Dios y me movió a emprender la defensa de la ciudad de Dios contra los cargos y falsedades de sus atacantes. ¿Quién era Alarico? Hombre, Alarico era un hombre perteneciente a las tribus germanas, a la tribu de los visigodos, que lamentablemente en un momento se hizo aliado y cuando ya Roma no estaba teniendo la economía para pagar sus salarios, se puso prácticamente saqueó a Roma y la saqueó, sí, perteneciendo al mismo ejército de Roma, aunque no a la estirpe como tal. Dice que esto llevó a muchas personas a blasfemar contra el verdadero Dios, a paganos, a blasfemar contra el verdadero Dios. Llamó a Roma la ciudad de Dios, el saqueo más grande del mundo. El saqueo más grande del mundo. Dice, Agustín reconoce la grandeza y fortaleza de Roma, el carácter romano que produjo la ciudad del imperio. Dice, pero aún las más grandes ciudades y naciones deben desaparecer. No existe magnificencia que perdure para siempre. En otras palabras, terminó diciendo, esta ciudad de Dios, pues con todo su esplendor, no era más grande que Dios. Dice, esta ciudad se está construyendo en la actualidad, es el reino de Dios, la iglesia de Cristo, y durará para siempre. Existe como una ciudad dentro de la ciudad del mundo. Aún dentro de la iglesia no todos son ciudadanos del reino de Dios. Un día la ciudad del mal, el reino de los hombres, desaparecerá totalmente y la ciudad de Dios brillará en belleza eterna. ¿Qué termina siendo entonces la ciudad de Dios? Aquí, según lo que dice San Agustín de Hipona, cuando dice que Dios prevalece en esplendor, pues hombre, que Roma parecía ser la gran ciudad de Dios, pues aquí vemos que hay una ciudad de Dios grande que descenderá de los cielos, la llamada la Nueva Jerusalén. Entonces tiene algo que podamos rescatar. Y aquí vemos una parte importante, pero que quiero comenzar no, si podemos charlar de ella todavía. Habló de la Trinidad. El tercer libro sobre la Trinidad, Agustín desarrolla conceptos de la Trinidad en su forma final. Vamos a ver un poquito, como se conoce en el mundo occidental, recordando a Tertuliano, Orígenes y aquellas personas que tenían de pronto estos conocimientos. Esta gente que había considerado al Hijo en alguna forma subordinado al Padre. Recuerden que ellos pensaban de que Jesús no era Dios, en otras palabras. Dice, el Espíritu Santo no había recibido mayor atención. Agustín desarrolló la doctrina de la Trinidad en dos formas. En primer lugar, enseñó, escucha, la total igualdad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es correcto, ¿cierto? Esa unidad. Dice, no existe uno anterior o posterior, ni superior ni inferior en la Trinidad. Ese es el concepto que nosotros tenemos. El Hijo
es todo Dios y su carácter divino es del eternamente engendrado por su Padre. El Espíritu Santo es todo Dios o es Dios en su carácter divino procesado que procede del Padre, tanto como para el Hijo. Usando un ejemplo humano, Agustín ilustró la relación de la Trinidad refiriéndose al Padre como el que ama, al Hijo como al amado y al Espíritu Santo que los une. En segundo lugar, relacionaba al Espíritu Santo directamente con el Hijo y asimismo con el Padre. Y eso es correcto. Porque si vemos, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esto es señal de algo muy importante, de una unidad, la unidad de un Dios trino. Perfecto. Dice, oficialmente con el credo Atanasio, erróneamente llamado así por cuanto no fue escrito por Atanasio. Dice, el Padre no es hecho por nadie. Vamos a ver. Ni ha sido creado ni engendrado. El Hijo es del Padre únicamente, no ha sido ni creado ni engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no ha sido creado ni engendrado, sino que procede. En esta Trinidad, ninguno está antes o después de otro. Ninguno es mayor o menor, pero las tres personas son coeternas y coiguales. De modo que en todas las cosas, como se ha dicho, he de adorar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Y este es el pleito por años, por siglos. El pleito por siglos. Dice, las palabras y del Hijo han sido perpetuas en la famosa expresión latina filioque. Este punto de doctrina ha sido aceptado en la Iglesia Occidental, pero no en el Oriente. La idea doctrinal que dio lugar a mucha argumentación es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y no solamente del Padre. Ya nosotros entendemos claramente que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque la deidad, la sustancia, la unidad se llama Dios. Eso no es que cabe muy fácil en la cabeza cuando las personas están comentando todo esto. Bueno, y esta parte sí la vamos a dejar dejar ya para que disfrutemos el sábado de lo siguiente. ¿Cómo le parecieron los escritos? A ver qué podemos decir de estos escritos como Confesiones, Ciudad de Dios y la Trinidad. ¿Qué les parece? Cuéntenme, mis amados. Como decimos por ahí, mejor lo dejamos ahí. Habría que leerlos, ¿no? Estos son fragmentos muy importantes. Claro que sí, habría que leer para tener claridad de esto. Pero aquí están los fragmentos que más o menos podemos denotar de estos tres escritos. ¿Qué aporta este escrito? El primero aporta de que hay debilidades, pero que en Dios somos fuertes. El segundo aporta de que no hay nada excelso en la tierra, que todo tiene su final. Y aquí aportan en la Trinidad una verdadera explicación de lo que es la unidad de un Dios. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy con este contenido para que dejemos un espacio para disfrutar también el sábado. Amén, pastor, muchas gracias. Gracias por eso. Amén. Con muchísimo gusto. Pastor Hugo, usted tiene acceso a esos libros? Porque, bueno, sería bueno leerlos para uno. Sí, sí tengo acceso. Y de pronto si alguien desea los libros, vamos a tomarlos. Son importantísimos. Porque Podríamos, sería bueno para uno pero no en físico. complementar la enseñanza y mirar qué era lo que prácticamente, pues, ahondar más en el concepto
de que nos quería transmitir el autor. Sí, es importante. Sí, por eso les decía que finalmente pues hay que leerlos para de verdad ejercer una participación frente a esto, ¿no? Es algo, es un golpe de vista que realmente está escrito ahí, imagínate, dos fragmentos. Claro que sí, vamos a buscarlos, a organizarnos y vamos a ver si los podemos obtener gratis. Vamos a ver si los podemos obtener gratis. Y, y si no, los podemos obtener, pero en PDF. En PDF a un costo muy bajo, como prácticamente hacer casi que una donación para que se mantengan las personas que hacen como esos trabajos, que piden una donación. Y listo. Entonces así nos quedamos entonces para el sábado continuar con este proceso. Vamos a pedirle a nuestro hermano Orlando, Orlando si puede orar por nosotros, que Dios nos permita reunirnos el sábado para seguir disfrutando de estos contenidos. Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias al Señor en esta hora por habernos enseñado algo maravilloso para nuestra vida. Señor amado, de gracia, de poder y de victoria. Te damos gracias en este día por esta enseñanza maravillosa, Señor. Permitir, Padre, conocer aquellos procesos, Señor, que se vivió la iglesia y que de una u otra manera, Señor, hoy son el resultado de aquellos esfuerzos, Señor, de la transformación de aquellos hombres. Y que hoy nosotros lo abordamos, Señor, para tomar como base, como fundamento para nuestro desarrollo espiritual, Señor. Ven a bendecir a cada hombre, cada mujer que estuvo en la sala, nuestro director, nuestro hermano Hugo, bendítele, Padre, con sabiduría, con entendimiento, Señor, pero sobre todo, amado Dios, enséñanos cada día de una manera especial, motivadora, Señor, para seguir creciendo en tu presencia. Solo de tu mano alcanzaremos la gloria, la honra, Señor, para que la iglesia donde estemos, Señor, reciban también enseñanza propia, enseñanza de lo alto, autorizada de los cielos, con poder, con autoridad y con victoria. Gracias te damos en esta hora, Señor, por enseñarnos una vez más y sabiendo que hoy estamos tomando, Señor, mucho de ti, del poder tuyo, del Espíritu Santo, de aquello maravilloso vivido, pero aplicable a nuestra vida actual. Te agradecemos, Señor, de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, Jesús. Gracias, mi hermano Orlando. Dios lo bendiga enormemente. Gracias por la oración. Y a todos ustedes, gracias por permanecer en clase y por aguantarse hoy sin el necesito. Entonces, nos vemos el sábado. Que Dios les bendiga enormemente. Dios bendiga a Amén, todos. Igualmente, pastor, Dios le bendiga a usted y a todos los pastores. amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Descansen, por favor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, sierva de Dios.